Hola amigos, ¿qué tal? Es un gusto para mí poderles acercar una nueva historia. Y estamos en Semana Santa y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo hacemos para explicarle a nuestros hijos cuando son pequeños lo que a partir de 9 años es este cuento más o menos, 8, 9 años? ¿Cómo le explicamos a los chicos el significado de la Semana Santa y de la Pascua? Y los chicos lo tienen identificado con los huevos de chocolate y con los conejitos. Pero bueno, entonces mi amiga Estela Filippini escribió un cuento precioso para esta celebración. Un cuento que se lo dedicamos, Estela y yo, a todos los chicos y a las familias y a los chicos y a los grandes, a todos. Y dice así, el título: Huevos de chocolate, peces y pan, una historia de Pascua. Autora Estela Filippini. Abuela, me preguntó Santiago, mi nieto mayor, que pronto cumpliría 12 años, ¿por qué la Pascua se celebra con huevos de chocolate? Me alegró su pregunta y le contesté de la mejor manera que pude contestarle, contándole un cuento que me inspiró este tema. ¿Y quién me lo inspiró? El libro de los libros, la palabra de Dios. Entonces empecé. Simón era un chico que vivía en una pequeña aldea de Palestina, en una época extraordinaria, y que tuvo una inmensa suerte. Conoció al maestro de los maestros, a Jesús. Muchas veces lo había visto en su pueblo, Betsaida, caminando entre las casas de piedra blanqueadas por el sol, o a la orilla del lago, enseñándole verdades a la gente, o saliendo de la sinagoga con sus amigos, o cuando anochecía, yendo al monte a hablar con Dios, como se decía. Era un hombre afable, diferente, misterioso, que no rehuía a la gente, sino que hablaba con todos, sin distinción, con los más importantes del pueblo, que casi siempre terminaban discutiendo con él, con los pobres, con los pescadores, con los enfermos, con esas mujeres que la gente tanto repudiaba y que lo seguían por todas partes, y hasta con niños más pequeñitos que él mismo, a los que se acercaba, tomaba en brazos y no disimulaba su alegría cuando estaba con ellos. Nunca despreciaba a nadie, aun cuando a veces las discusiones se hacían fuertes y él les demostraba su error. Había una potente luz en su mirada, una fuerza en sus palabras que hacían que todo el mundo lo respetara. Y secretamente, aunque muchos lo amaran, otros lo envidiaban y aún lo odiaban. Una mañana, Simón supo que Jesús había llegado en barco a las afueras del pueblo y desde una colina muy alta hablaría con toda la gente para que todos pudieran escucharlo. Seguramente contaría esas historias que lo dejaban pensando toda la tarde, con deseos de saber algo más, de hacer 1000 preguntas que le quedaban así dando vueltas en la cabeza. Nadie era el mismo después de escuchar a ese hombre que venía de Nazaret. Tampoco Simón, que ya estaba por cumplir 12 años. Le pidió permiso a su mamá para ir y ella le dijo que sí, que le gustaba que su hijo estuviera cerca de alguien como Jesús, sabiendo que esos encuentros solían ser muy largos y estaban muchas horas ahí.
Entonces le preparó una pequeña bolsa en la que puso varios panes recién hechitos, recién horneados, y algunos pescados muy bien condimentados y muy sabrosos y ricos, y le pidió que prestara atención a todo lo que el maestro dijera y se comportara como un buen chico. Hacia allá partió Simón y de lejos vio la multitud que se remolinaba en el campo, a orillas del mar de Galilea. Esta vez lo que atraía a la muchedumbre eran las señales y prodigios que sabían que el maestro podía hacer. Era mucha gente desesperada, deseosa de tener su milagro. No iba a ser fácil llegar hasta donde estaba el Señor, pero Simón era pequeñito y supo escabullirse y deslizarse hasta que logró acercarse a los amigos de Jesús, que auxiliaban y formaban un pequeño cordón alrededor de él. Feliz se sentó muy cerquita y vio cómo su admirado maestro sanaba sin pausa a los enfermos que porfiados se sucedían y se disputaban el milagro de la sanación. Ciegos, rengos, sordos, endemoniados, mancos, todos recibían salud, y Simón no daba abasto para mirarlo todo y no perderse ningún detalle. El día había avanzado y caía la tarde. Jesús se tomó un respiro y contempló la multitud. Percibió el cansancio y el hambre que a esa hora sentirían y les preguntó a sus discípulos: ¿de dónde traeremos comida para alimentar a tantos? Imposible, le contestaron, imposible, Señor. No tenemos dinero y estamos lejos de la ciudad. Simón, al escucharlos, ni lerdo ni perezoso, le tiró de la manga de la camisa a Andrés, uno de los que rodeaban a Jesús, y con una felicidad llena de inocencia le dijo: aquí me quedan 5 panes y 2 peces que me dio mi mamá para almorzar. ¿Servirán de algo? Andrés lo miró consternado y como vio que Jesús había escuchado la conversación, le dijo: Señor, este chico nos ofrece lo que tiene, pero ¿qué haremos con tan poco para dar de comer a estos más de 5.000 personas? Pero Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Que se sienten todos en el pasto, ordenó. Que se sienten todos en el pasto, ordenó. Entonces, serenamente, tomó los panes en sus manos, levantó sus ojos al cielo y dio gracias. Y comenzó a compartirlos con la multitud. Luego tomó los peces e hizo lo mismo, maravillosamente, sin espectáculos, sin fanfarronerías, con una naturalidad sobrenatural. Los panes y los peces comenzaron a multiplicarse hasta el infinito entre los dedos del maestro. Sus discípulos los tomaban y repartían entre la gente, y había para todos. La multiplicación seguía y los panes y los peces fluían en las manos de Jesús. De las canastas de los discípulos se volcaban sobre la hierba, sobre la falda, sobre las manos y las bocas de los jóvenes, de los niños, de las mujeres, los hombres, los ancianos. Y todos se saciaron, y todos comieron, y todos cuando quedaban 12 cestas llenas que Jesús mandó que se guardasen para no desperdiciar, se habían alimentado todos. Simón, atónito, no podía comprender lo que había ocurrido. Aquello era extraordinario.
y había sucedido delante de sus ojos. ¡Ay, cuando le cuente a mamá!, pensaba, ¡qué felicidad va a tener! No fue fácil olvidar aquella escena a orillas del lago. En realidad, Simón la recordaría hasta el último día de su vida. Sus panes, sus peces y el milagro, el gran milagro. Esa misma noche, todavía deslumbrado por lo sucedido cuando la gente ya se volvía a la ciudad, Simón observó a los discípulos que regresaban a su barca y que Jesús se iba solo al monte, seguramente a orar. Sí, a orar. La noche era oscura y amenazaba una gran tormenta. Simón regresó rápidamente a su casa. Después supo que aquella noche Jesús había alcanzado a sus amigos en la barca, nada más y nada menos que caminando sobre el mar. Desde entonces, Simón siguió a Jesús por todos lados, cada vez que andaba por la ciudad, y así fue como presenció el segundo milagro de los panes. En otro encuentro de multitudes nuevamente en su pueblo, se maravilló cuando supo que Jesús, recordando la multiplicación de sus 5 panes, sí, los de Simón, les narró a los discípulos la parábola de la levadura. Estuvo entre los que, cuando supieron que Jesús nuevamente visitaba la ciudad, le llevaron un ciego para que lo sanara. Lo vio cuando tomó al ciego de la mano, lo llevó a las afueras de la aldea y con sus manos húmedas le tocó los ojos 2 veces, hasta que el hombre recuperó la vista por completo y pudo ver claramente. Jesús ya era un ídolo, sí, el ídolo indiscutido para Simón. Por eso nunca pudo entender por qué tanta gente lo odiaba. Y lo odiaba al punto de quererlo matar. Unos meses después, ya era Pascua, y por primera vez en su vida iría con su mamá a Jerusalén. Iría a festejar. Era la celebración más importante del año y Simón estaba emocionado porque conocería la gran ciudad. Además sabía que Jesús, su Jesús, estaría allí. Seguramente lo vería en el templo, enseñando, sanando enfermos, alegrando el corazón de la gente con su presencia amorosa, tal como había sucedido en su aldea. Aquella tarde, apenas entraron a la ciudad de la Puerta Dorada. Sí, entraron a la ciudad de la Puerta Dorada, la más hermosa y más antigua de las puertas de entrada de Jerusalén. En ese momento escucharon voces y cánticos y buscaron el origen del tumulto. Y a lo lejos, divisaron a un hombre joven montado en un burrito que también estaba entrando a la ciudad. A su paso, la gente cantaba, victoriaba y lo homenajeaba, agitando ramas de árboles y de flores. Y Simón lo miró y lo volvió a mirar y lo miró 2 veces. ¡Jesús! ¡Es Jesús!, se dijo. Su madre no salía del asombro. Simón corrió hacia donde estaba la gente y una vez más pudo ver el rostro de Jesús, que increíblemente lo descubrió en medio de la muchedumbre y le sonrió con mucho cariño y un muy buen humor. Se dirigía directamente al templo, situado frente a la puerta,
Y Simón quiso seguirlo. Y su mamá no se lo permitió. ¿Cómo, Simón? Ya venía la noche. El viaje había sido largo y debían descansar. Los días que siguieron fueron extraños, difíciles, agobiantes. La ciudad estaba conmocionada. ¿Y quién era el centro de la conmoción? Jesús, nada menos que Jesús. Todo el mundo hablaba de él, algunos entusiasmados, contaban los milagros y prodigios que había hecho en la región. Y todavía seguían hablando en la ciudad. Los rumores decían que a su paso, pero otros decían que a su paso se secaban los árboles, que había ido al templo y, enojado, había azotado a los mercaderes que negociaban las ovejas y palomas, y había volcado las mesas, que sus enemigos se multiplicaban y querían prenderlo, que los principales del pueblo querían aprovechar su presencia en medio del griterío de la fiesta para llevarlo preso, que los religiosos más importantes lo acosaban con preguntas tramposas y señuelos para encontrarlo en alguna contradicción, que la furia de los poderosos se había encendido contra él y contagiaba al pueblo, y que no pararían hasta matarlo. Simón supo por la gente que Jesús estaba en la posada. Su madre no lo dejaba salir a causa del peligro de la calle, que lo habían aprendido, que le habían hecho un juicio muy rápido e injusto y que lo habían azotado casi hasta la muerte. El niño no podía creer y lloraba, desconsolado, amargamente. Su madre no podía darle explicación a tanta demencia porque no la encontraba, y cuando supo que lo habían colgado en una cruz, como a un asesino, decidió dejar esa ciudad enloquecida y volver a casa con su hijo. Aquel fue el viaje más triste de la vida de Simón. Mataron a Jesús. La indignación y la incredulidad lo hacían temblar. No comprendía nada. Pasaron varios días en los que no pudo probar bocado. La tristeza, la desolación y sobre todo los por qué no lo dejaban en paz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y una madrugada, roto el corazón por el dolor y la sensación de irrealidad por todo lo que había pasado, Simón se encaminó hacia la orilla del mar, al mismo lugar donde Jesús había alimentado a los 5.000 con sus 5 panes y sus 2 pececitos. Necesitaba estar en este lugar, recordar los sucesos uno por uno y poner orden en sus pensamientos. Cuando iba llegando, vio a lo lejos un fuego y un hombre inclinado junto a las brasas, acomodando un pescado. Del mar se acercaba dificultosamente una barca cargada de redes de peces, y uno de los pescadores, con la ropa atada al cuerpo, nadaba desesperadamente hacia la orilla. Simón lanzó un grito, corrió hacia la escena, el corazón se le saltaba del pecho. ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él!, pensaba. Llegó a toda carrera y cuando Jesús lo vio, lo invitó a acercarse a la improvisada comida, con su rostro más resplandeciente que nunca,
con esa bondad y esa fortaleza que lo personificaban. Tomó el pan, lo partió y le dio. El mismo gesto, la misma humildad, la misma fuerza de aquella vez. Asimismo hizo con el pescador y Simón comió. Nadie hablaba, nadie decía una sola palabra, pero todos sabían. Era demasiado poderosa aquella presencia, tanta belleza, tanta magnificencia aturdían. Un extraño fuego ardía en el corazón de Simón y era el amor que brotaba del resucitado. Nunca más volvió a extrañarlo. A partir de ese amanecer, Simón supo que nunca más estaría desamparado, que nunca más estaría solo. Su amigo Jesús había vencido al odio, a la maldad, había vencido a la muerte y estaría siempre, por siempre con él. Santiago y yo nos quedamos en silencio. ¡Qué hermosa historia, abuela!, me dijo. ¡Qué suerte tuvo Simón! Pero decime, ¿qué tienen que ver con esto los huevos de chocolate? Le contesté, ¿sabías que los huevos son el símbolo de la vida? Cuando son fertilizados, dentro de su cáscara aparecen los pollitos, y los pollitos de los pájaros, de las gallinas, de los ñandúes, de las tortugas, de muchos animalitos. Hechos de chocolate, decorados con azúcar y confite, nos recuerdan con su dulzura que la vida de Jesús no pudo ser apagada. Jamás pudo ser apagada. Ningún enemigo pudo contra él, ni siquiera la muerte, porque en un día como hoy, él ha resucitado. Y colorín colorete, me voy en mi barrilete diciéndoles a todos ustedes, felices Pascuas, mis amores. Hasta la próxima.